A veces pasa que dos personas viven bajo el mismo techo, pero es como si estuvieran en mundos completamente distintos. Es una sensación de desconexión que, la verdad, es súper común. Pero de vez en cuando hace falta una llamada de atención, algo inesperado, para encontrar el camino de vuelta a casa. Y esta es precisamente una de esas historias. Vamos a conocer al protagonista de esta historia, el doctor Gary Rosberg. 7 años después de casarse, su vida era un auténtico caos. Un torbellino, vamos, una especie de tormenta perfecta de ambición, responsabilidades y, bueno, de no llegar a todo. A ver, pongámonos en situación. Un trabajo a jornada completa, un doctorado en psicología que le absorbía y una familia con 2 hijas pequeñas. Gary, con toda la buena intención del mundo, intentaba ser un buen proveedor, pero no se estaba dando cuenta de que en la práctica se estaba convirtiendo en un marido y un padre a tiempo parcial. Su cabeza y casi todo su tiempo estaban en otro sitio. Y un día cualquiera, mientras estaba totalmente metido en sus estudios, su hija de 5 años, Sara, se le acerca y le hace esa pregunta tan simple. Él, claro, estresado y con el tiempo pegado a la espalda, la despacha sin más. Papá está ocupado, cariño, vuelve en un ratito. Pero Sara insistió. Y después de un segundo, ahora no, cariño, Gary se sintió fatal, la verdad, así que la llamó, la sentó en su regazo y se puso a mirar el dibujo con ella. Y ahí estaba toda la familia, su mujer Barb, sus 2 hijas, hasta el perro, una estampa familiar perfecta, o casi, porque faltaba algo muy importante. Y ahí está, esa fue la respuesta, tan inocente y a la vez tan demoledora. Su hija no lo había dibujado porque, en su mente, papá siempre estaba en la biblioteca. Él estaba físicamente en casa en ese momento, sí, pero su presencia emocional era nula, estaba ausente. Y esa frase, esa simple frase, lo cambió absolutamente todo. Aquel dibujo infantil, sin pretenderlo, había destapado una crisis mucho más profunda. La ausencia de un padre en un trozo de papel era en realidad el reflejo de una brecha enorme que se había abierto en su matrimonio. Después de darle vueltas y más vueltas al tema del dibujo durante días, por fin reunió el valor que necesitaba. En la oscuridad de la habitación, le hizo a Barb la pregunta que más miedo le daba. Porque él sabía que se había distanciado, claro, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. Y esta fue la respuesta de Barb, dicha con cariño, pero con una honestidad brutal. Era la confirmación de su peor pesadilla. Se había convertido literalmente en un extraño dentro de su propia casa. Y aquí está el punto clave. Se dio cuenta de que el éxito profesional le estaba costando su familia. Esta crisis personal fue la chispa que lo encendió todo. A partir de ahí, los Rosberg se embarcaron en una misión: entender qué es lo que de verdad necesitan los hombres y las mujeres en una relación. Querían evitar que nadie más tuviera que sentirse como ellos se habían sentido. Y ojo, que no se basaron solo en su experiencia personal, ¿eh? Para su libro, Las 5 necesidades del amor de hombres y mujeres, hicieron una encuesta a más de 700 parejas de todo el país. Querían datos reales, información de verdad para responder a la gran pregunta: ¿qué necesitas de tu pareja? Pues bien, los resultados de esa encuesta nacional fueron sorprendentes y revelaron una diferencia fundamental en cómo hombres y mujeres entienden el amor. Vamos a ver qué descubrieron exactamente. Para las mujeres, la primera necesidad, la más importante, es el amor y la aceptación incondicionales. Pero fijaos bien en lo que viene después: intimidad emocional, comunicación, intimidad espiritual. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la conexión. La necesidad de sentirse escuchada, comprendida, apoyada. Y el compañerismo, que cierra la lista, no hace más que reforzar esa idea de un viaje compartido. Y ahora vamos con la lista de los hombres. Lo primero que salta a la vista es que la necesidad número 1 es la misma: amor y aceptación incondicionales. Esa es la base para ambos, está claro. Pero atención, en el número 2, ahí encontramos la diferencia clave, la que a menudo causa los mayores malentendidos y que vamos a analizar ahora mismo. O sea que ambos buscan la intimidad, pero es que la definen de maneras radicalmente opuestas. Y esta diferencia de idiomas, según los Rosberg, no es una tontería. Es una de las principales fuentes de conflicto y de desconexión en muchísimas parejas. Lo más interesante de esto es el contraste, que es brutal. Para las mujeres, la intimidad se deletrea H-A-B-L-A-R. Es esa conexión emocional, el compartir de forma vulnerable. Para los hombres, en cambio, se deletrea S-X-O. Y ojo, que no es solo un acto físico, para ellos está profundamente ligado a su autoestima. Representa entre el 50 y el 90% de su propia imagen. No es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente son lenguajes diferentes para expresar y sentir esa cercanía. Entender estas diferencias no es solo una curiosidad, ¿eh? Es la clave para pasar de una relación que simplemente sobrevive a una
que de verdad florece y es extraordinaria. Los Rosberg sostienen que satisfacer estas necesidades no es solo un gesto de cariño, es un acto que tiene 4 consecuencias muy profundas. Al hacerlo, se cumplen los votos, se construye un matrimonio que es sólido como una roca y, lo más importante de todo, se protege la relación. Se crea una especie de escudo contra esas grietas por las que se cuela la desconexión. Y la historia del principio lo ilustra a la perfección. La desconexión que sentían Gary y Barb no apareció de la nada, fue el resultado directo de tener necesidades desatendidas que, con el paso del tiempo, crearon una distancia que casi se vuelve insalvable. Entender esto y actuar es básicamente la mejor salvaguarda. Al final todo se reduce a esto. No se trata de hacer grandes gestos, sino de pequeños actos, pero que sean conscientes. Por eso la pregunta que queda flotando en el aire es, de estas 5 necesidades, ¿hay alguna, solo una, que se podría empezar a satisfacer hoy? Un pequeño paso puede ser suficiente para cerrar la brecha y, como hizo Gary, empezar el camino de vuelta a casa.